Que Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 11 de abril, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto, la Biblia, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 9, por el tema Un encuentro con el Señor. Dos ancianos hablando sobre el envejecimiento, y uno le dice al otro: la peor parte se la llevan nuestras mujeres, y además ellas se niegan a admitir que envejecen y tratan siempre de esconder sus achaques. Tienes mucha razón, pero he encontrado un buen truco para hacerles ver sus discapacidades a través de un sencillo juego. Así, si quieres saber si tu mujer empieza a quedarse sorda cuando esté de espaldas, para que no te veas mover la boca, colócate a 10 metros de ella y hazle una pregunta. Después, cuando veas que no te responde, acércate a 5 metros, y después a 2 metros, y después a 1 metro. Y entonces no le quedará más remedio que darse cuenta que está sorda. Entonces el otro anciano encuentra que la idea es muy buena, y cuando vuelve a casa se coloca a 10 metros de su mujer y le pregunta con voz fuerte: cariño, ¿qué hay de cena? No recibe respuesta. Entonces ese anciano se acerca a 5 metros y le pregunta de nuevo: cariño, ¿qué hay de cena? No recibe respuesta, por lo que se acerca entonces a 2 metros y le pregunta: cariño, ¿qué hay de cena? No recibe respuesta. El tipo, totalmente asombrado, se aproxima entonces a 1 metro y grita: cariño, ¿qué hay de cena? Su mujer se gira y le dice con cara de exasperación: te lo digo por cuarta vez, arroz con pollo, dice que cuarta vez. ¿Quién fue entonces verdaderamente sordo? Y ahí está, hermanos. Dios está siempre dispuesto a hablarnos, a hablarle a su vida, a nuestra vida. Entonces, ¿está usted listo para siempre escuchar? Dios está siempre dispuesto a hablarle a su vida. Entonces, ¿está usted listo todo el tiempo para escuchar? El agobio de la vida es capaz de embotar nuestros sentidos espirituales. En vez de anhelar una comunión más cercana con Cristo, muchos cristianos encuentran placer, satisfacción en las cosas del mundo. ¿Qué opinan ustedes? El resultado
es que nos movemos día tras día y semana tras semana sin la alegría y la satisfacción que son posibles por medio de una relación estrecha con el Señor. La triste verdad es que algunos cristianos se conforman con tener una relación distante con Dios. Desde su perspectiva, Jesús está muy lejos en el cielo. Pueden orar de vez en cuando, pero no tienen idea de cómo experimentar el tipo de relación que alguna vez creyeron posible. Lo que ellos no entienden es que Dios anhela realmente relacionarse con ellos y también con usted, con nosotros. Siempre Dios anhela relacionarnos con nosotros, hermanos. Al ver la época de Isaías, y el texto ya nosotros y conocidos, la época de Isaías, al parecer, no era tan diferente de la nuestra. Escuchemos el juicio de Dios. Bueno, Isaías 29, versículo 13, pero esta vez yo voy a leer otro tipo de versión, la Biblia, nueva versión internacional. Entonces, yo voy a leer Isaías 29, 13. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la solución cuando el pueblo de Dios no le da la debida importancia? En el encuentro de Isaías con el Señor, de la lectura de hoy, Isaías capítulo 6, es un buen ejemplo para nosotros. Cuando vio la santidad de Dios, Isaías se llenó de espanto y de una profunda conciencia de su propio pecado. En medio de la angustia, entonces gritó: ¡ay de mí, que soy muerto! Después de ser limpiado de su pecado, su único deseo era servir al Señor como su profeta, y dijo, como Isaías hoy 6:8, bien conocidos hermanos: heme aquí, envíame a mí. Si su vida espiritual, si nuestra vida espiritual se ha vuelto demasiado mecánica, es hora de que enfoque su tiempo, nuestro tiempo con Dios de una manera diferente, hermanos. Pídale, es verdad, necesitamos. Pídale que le dé un corazón que esté abierto a un verdadero encuentro con Él. Y espere con paciencia su ayuda. De verdad, nuestra responsabilidad es mantener siempre abiertos nuestros oídos espirituales, no como sordos, oídos espirituales, y ser receptivos. Y luego, cuando Dios tenga algo que decirnos, estaremos listos para escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué impide en realidad tener un encuentro con el Señor? Esta clase de experiencia no está reservada solo para los pastores o las personas de la Biblia. Dios quiere comunicarse con todos sus hijos, pero a veces estamos demasiado ocupados y preocupados que no lo escuchamos.
Si usted no puede recordar algún encuentro con el Señor, tal vez se deba a que sus oídos están en sintonía con los sonidos y las voces del mundo. ¿Qué puede usted? ¿Qué podemos entonces nosotros esperar de un encuentro con Dios, con el Señor? Aunque el Señor quiere hablar con nosotros, con usted, cada día en comunión constante. A veces tiene algo tan importante que transmitir que estará en su vida de una manera más dramática. Mire aquí Isaías 6, hoy 1 al 9. La experiencia de Isaías muestra lo que puede esperarse cuando el Señor nos hace una vista no anunciada. Un encuentro con Dios puede suceder en cualquier lugar, ¿verdad, hermanos? En el hogar, la iglesia, durante una caminata o mientras conduce de su automóvil. Veamos aquí versículo 1, Isaías dijo: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el tiempo. A pesar de que la experiencia suya probablemente no será tan dramática, ¿verdad? En cualquier momento que Dios quiera llamar su atención, Él hará evidente su presencia. El hecho de vivir en un mundo caído nos impide comprender verdaderamente cuán inmensa es la diferencia entre el Señor y nosotros. Con demasiada frecuencia intentamos bajarlos a nuestro nivel, pero un encuentro con Dios, con el Señor, abre nuestros ojos para recordar, y reconocer su superioridad inalcanzable. Cuando el Señor se le apareció a Isaías, mire aquí versículo 3, estaba acompañada de seres angelicales que cubrían sus rostros con total reverencia por su absoluta pureza y perfección mientras clamaba. Aquí versículo 3, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Uno de los resultados de tener un encuentro con Dios es una conciencia inmediata de nuestra condición pecaminosa. Por eso aquí miren, es por eso que Isaías exclamó: ay de mí que soy muerto, versículo 5. En la presencia de Dios se manifiesta, en la presencia de Dios se magnifica el contraste entre su santidad y nuestro pecado. No para condenarnos, ya nosotros eso sabemos, sino para ayudarnos a ver lo malo que hay en nosotros desde su perspectiva, para que lo confesemos y nos arrepentamos. La visión del Señor le recordó inmediatamente a Isaías su propia área de debilidad. Por eso mire, versículo 5, dijo que era un hombre inmundo de labios. Aunque los creyentes hemos sido perdonados totalmente en Cristo, de verdad nuestras vidas nunca deben ser demasiadas por el pecado. A medida que crecemos en nuestra fe, el Espíritu nos revela cada vez más las conductas y las actitudes que no se ajustan a nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando el Señor se le apareció a Isaías, entonces le preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
tenía un trabajo para Isaías, así como Él tiene tareas para cada uno de nosotros, hermanos. A veces, para movernos en la dirección correcta, Dios tiene que interrumpir nuestras vidas con una abrumadora sensación de su presencia. Eso fue lo que sucedió, nosotros sabemos, a Moisés cuando estaba aceptando ovejas en el desierto. Estaba apacentando ovejas y en el desierto. El Señor se le apareció de repente, es verdad, sí, en una zarza ardiente y le dio un vuelco a su vida en una dirección completamente diferente. ¿Qué debe usted entonces responder? Sí. Aunque los contextos, las ocasiones y las situaciones han cambiado, los encuentros con Dios que ha experimentado han sido siempre inesperados. Ahora, cada vez que tengo la sensación de la presencia del Señor, de inmediato caigo sobre mi rostro delante de Él y espero en silencio para escuchar lo que quiere decir. Ahí está, hermanos. Si usted y nosotros anhela tener un encuentro con Él, con el Señor, comience hoy a cultivar una relación siempre íntima con Él. El Señor le ama muchísimo y quiere que usted esté consciente de su presencia. Pero debe tener la disposición de estar con Él. Es importante. En la Biblia, hermanos, leemos acerca de muchas personas cuyo encuentro personal con Dios, no solamente Isaías, fue, es verdad, renovador, transformador. Ya nosotros sabemos Abraham, Gedeón, como ya yo mencioné, Moisés y Pablo. Son algunos de los que hablaron con Él de manera personal. Aunque quizás no esperamos tener tan dramáticas experiencias hoy. Todos los creyentes, nosotros debemos tener momentos preciosos y personales con Él. Hermanos, terminamos hoy el mensaje 11 de abril, el Día del Señor. Dedique tiempo, cada día, para leer la Biblia y orar para que sus oídos espirituales, no como sordos espiritualmente, sino para que sus oídos espirituales se acostumbren a la voz de Dios. Por eso, hermanos, pídale que le hable a su corazón y espere después sus instrucciones. Y luego, cuando Él venga a usted con una dirección muy clara, responda de la manera que lo hizo Isaías. La obediencia, hermanos. Heme aquí. Envíame a mí. Lo que es aún más sorprendente es que este Dios santo y majestuoso nos invita a relacionarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Usted lo cree en verdad? Por eso Santiago capítulo 4 versículo 8 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que Dios le bendiga a todos.